Itzuli gara, hemen Weekin telebistarekin, zuekin, guztiekin, Weekin astea ospatzen ari gara, eta oraingo hontan gai desberdina jorratuko dugu. Zientzia eta fikzioa. Ze nolako erlazioa duen. ¿Qué relación tiene la ciencia y la ciencia ficción? Porque la tiene. Lo que pasa es que como no la tratamos, pensamos que no existe, la tiene. Y también la vamos a tratar aquí, en esta Weekin, dentro de Weekin TV. Queremos saber, insistimos en esta relación entre la tecnología y la persona humana, cómo está evolucionando después de la pandemia o durante la pandemia. Y es más, también el leitmotiv de la semana es: no podemos predecir el futuro, pero sí aproximárnoslo. Bueno, pues queremos hacerlo también de la mano de una especialista, de una profesional, Gisela Baños, que es física teórica por la Universidad de Leipzig, pero lleva años trabajando en el mundo editorial como correctora y redactora de textos. Pero no solo eso, ofrece cursos y seminarios de cómo este género literario, la ciencia ficción, puede ayudar en el campo de la creatividad y de la innovación. Y un buen ejemplo, hablaremos también, es su canal de Twitch. Gisela Baños, buenos días. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias por responder a la llamada de la Weekin. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, y lo que comentaba también, ¿no? Dar un espacio también a la ciencia ficción, que parece que es un género un poco, que ya lo hablaremos supongo a lo largo de la entrevista, que se tiene como algo muy friki, muy raro, que no nos puede aportar nada, que es mero entretenimiento, y sobre todo dar la oportunidad de demostrar que no es así, ¿no? Que se puede sacar muchas cosas de este género literario o audiovisual. Lo vamos a aprender contigo tranquilamente, distendidamente, en esta charla. Empiezo con una reflexión que nos haces en tu perfil de Twitter, para que veas que te hemos investigado. Un tuit tuyo del 26 de septiembre. Necesitamos más reflexión y menos reacción. ¿A qué te refieres? Pues a que parece que vivimos en un mundo en el que tenemos que estar siempre al pie del cañón, siempre en el cortoplacismo, siempre reaccionando a la novedad, sin pensar demasiado en cómo actuamos mientras que actuemos. Y la ciencia ficción te invita un poquito a eso, ¿no? A parar un poco, a reflexionar sobre lo que estás haciendo, y en que a lo mejor hay más matices del mundo que se te están pasando, ¿no? Por no pararte a fijarte en ellos. Sí que es verdad que hay un tipo de ciencia ficción, y hay algunos autores de ciencia ficción que son todo lo contrario, o sea, que te hacen reaccionar, pero esa reacción siempre conlleva una reflexión. Quiero decir, no hay otra novedad que enseguida se superpone y que te pide reaccionar de nuevo y que te pide volver a actuar, ¿no? La ciencia ficción es todo lo contrario, es como: mira el mundo, mira lo que está pasando, si te revuelve, míralo con más detenimiento y luego reflexiona acerca de él. Entonces iba un poquito en ese sentido, en vivir más despacio y en vivir pensando, ¿no? En lo que vemos. Qué importante es pensar, y qué poco lo hacemos en este día a día que nos va, como en la universidad nos enseñaban de rat race, todos vamos en la carrera de ratas, sin parar, sin pararse a reflexionar. Te iba a preguntar qué es para ti la ciencia ficción, pero más o menos creo que ya me lo has respondido. Un espacio para la reflexión en titulares. No sé si estás de acuerdo o no. Sí, en parte sí, y además es un espacio para la reflexión racional, para manifestar todo aquello que, digamos, yo lo identifico mucho con el espíritu de la Ilustración, ¿no? La razón nos hacía humanos, nos permitía conocer el mundo, nos permitía interpretarlo, y la ciencia ficción tiene hueco para todo eso, no solo para la ciencia entendida como ciencias naturales, sino también para las humanidades, y para reflexionar sobre aquello que nos hace personas, aquello que es creación de las personas y cómo nos afecta, ¿no? Creo que lo comentaba un día además por redes, que todavía no conozco un solo tema que no haya tratado la ciencia ficción relacionado con el ser humano. Con calma, leitmotiv de la semana: no podemos predecir el futuro, pero sí aproximarnos a imaginarlo y comenzar a construirlo cada día. ¿Estás de acuerdo? Eso sí, el futuro que se pueda predecir es muy complicado, porque al final está formado de muchísimas variables y no puedes controlarlas todas. Lo que creo que sí puedes hacer es actuar desde el presente para crear el futuro al que quieres llegar. Luego los planes pueden ir hacia un sitio, pueden ir hacia otro, pero tú puedes empezar desde hoy a crear lo que vas a hacer mañana.
Predecirlo lo veo más complicado. Creo que hay personas que lo consiguen, pero son excepciones que saben interpretar muy bien los signos de su tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo de J.G. Ballard, que a nivel social ha hecho unas, llamémoslo predicciones, pero en realidad la ciencia ficción no trata para nada de hacer nada de eso, pero que ha hecho algunas predicciones que dices, ¿cómo ha conseguido este hombre acertar que algo así podía pasar? Pues yo creo que sin pretenderlo, ¿no? Simplemente mirando su presente, buscando la mayor cantidad de indicios posibles, no solo en tu propia burbuja, porque al final todos vivimos en nuestro pequeño mundo donde las cosas son de determinada manera, sino saliéndote de ella, mirando fuera, comparando, viendo cómo viven otras personas, cómo piensan, unirlo todo y a partir de ahí extrapolar. Si consigues hacerlo bien, sí que creo que puedes acertar bastantes cosas, pero creo que sería más importante empezar a actuar sobre el futuro desde hoy que intentar predecirlo, porque predecirlo es como algo pasivo, ¿no? Las cosas siguen su curso y pues si siguen así pasará esto. Bueno, vamos a empezar a construirlo, ¿no? Vamos a tomar acciones, vamos a empezar a poner ladrillos. O sea que cuando nos dices que te lo he leído, creo en el futuro, es más, construyo el futuro. Algo así, y también es una manera optimista de decir que quiero creer. O sea, a mí la ciencia ficción que me encanta es la de la Edad de Oro, que es la de los años 40-50, que era muy optimista, era muy tecno-optimista además, o sea, fue heredera de todo el final del siglo XIX, principios del XX. Entonces yo quiero creer que eso es posible, porque me presenta una historia de la humanidad maravillosa. Si siguiéramos ese camino significaría que la humanidad tiene un futuro y que la humanidad va a llegar mucho más lejos. En cambio, si no lo seguimos, ¿qué futuro hay? ¿Qué futuro vamos a predecir si no lo estamos construyendo? ¿No? Entonces va un poco en ese sentido, en querer creer y en querer ser tecnooptimista, algo así. ¿Hemos perdido ese optimismo a nivel social? Sí, completamente. Si miras, de hecho, a partir de los años 60, cuando se empezaron a dar cuenta con la llegada de la carrera espacial de que el futuro no era como les estaban contando, porque la ciencia ficción de la Edad de Oro pensaba en las estrellas, pensaba que ya estaríamos en Marte, era todo como muy maravilloso. Y cuando lanzan el Sputnik o llegan las primeras misiones a la Luna, y la sociedad se empieza a dar cuenta de que el futuro que había predicho o que había imaginado la ciencia ficción anterior no era el futuro en el que estaban, pues empezaron a plantear historias mucho más sombrías, empezaron a crear advertencias, se empezó a hablar del cambio climático, se empezaron a hablar de las desigualdades. John Clute, que es un teórico de la ciencia ficción, lo explica muy bien y es que dice que la ciencia ficción pasó de ser la ciencia ficción de los colonizadores, de los triunfadores, de pues una cosa así, ¿no? A la ciencia ficción de los oprimidos. Y la ciencia ficción se empezó a volver mucho más sombría porque aquel futuro que planteaban no era así para todo el mundo. Y yo creo que esa tendencia ha seguido, porque luego llegó el cyberpunk, que es lo mismo, Sí. pero en un contexto un poco industrial, capitalista, casi que lo estamos viviendo en algún sentido, se podría interpretar, y hasta el día de hoy que tampoco somos mucho más optimistas. Joder, vaya, vaya, vaya futuro, Sí, pero, no pero, pinta pero, bien. pero realista, la verdad, es un punto de realismo. No sé si mi siguiente pregunta es muy futurista, pero viéndote, por ejemplo, sigues una cuenta de Twitter, Humanoid History, Sí, que ya te ríes, yo creo que ya ves por dónde sí, voy. Por es ejemplo, curiosa, sí. es curiosa, pero tiene cosas de punto realista o que te hace plantearte Ujú. preguntas. Por ejemplo, hay una foto de los protagonistas de Star Trek que están, quiero entender que es en Cabo Cañaveral, en el 76, en alguna misión que la NASA va a lanzar al espacio. Y claro, uno se pregunta y dice, ¿llegará el día en que lo que entendemos por ciencia ficción ya es realidad? O sea, ¿ya nos está llegando o no? Es que eso me suele hacer gracia porque siempre dicen, no, es que esto va a ser como de ciencia ficción, es que el futuro y lo que predijeron, o sea, todo como mirando al futuro como si fuera algo que dijimos en el pasado y se está haciendo realidad ahora. Pero la ciencia ficción nunca hizo eso. La ciencia ficción es la realidad. Tú cuando ves una nave de Star Trek, por ejemplo, cuando ves esa tecnología de Star Trek, Sí. no está haciendo predicciones tecnológicas ni nada de eso, te está hablando de el propio mundo en el que fue creada, en este caso bueno, Star Trek te habla de una sociedad absolutamente colaborativa, de un sistema económico radicalmente opuesto al nuestro, en el que además todo el mundo tiene cabida. O sea, miras la Federación de Planetas con toda esa diversidad, con toda esa cantidad de especies inteligentes diferentes que conviven en paz y te está diciendo algo sobre nuestro tiempo. Entonces,
no es que la ciencia ficción se haga realidad, sino que la ciencia ficción desde que se concibe es la realidad. ¿Cómo lo haces? Utilizando metáforas. La ciencia ficción es una metáfora de tu propia realidad. Tú pones una nave espacial o pones un alienígena, pero en realidad estás hablando del momento histórico que estás viviendo. Entonces, cuando me dicen, no, se está convirtiendo la ciencia ficción en realidad, solo puedo decir, es que nunca dejó de serlo. Siempre ha sido la realidad de cada momento. Es un punto de vista que hasta ahora, es verdad, lo tengo que reconocer, nunca me lo había planteado a la hora de hablar de ciencia ficción. Por cierto, ¿qué relación dirías que hay entre ciencia ficción y ciencia? La ciencia entendía como conocimiento global, o sea, no entendía como Sí, sí, ciencias naturales de sí, física, química, correcto. matemática, no. O sea, entendía como conocimiento, que incluiría las humanidades, la psicología y la antropología. Es lo que forma normalmente el novum de la ciencia ficción, o es el alma del novum de la ciencia ficción, que es ese elemento que te aparece en una novela que te diferencia el mundo real del mundo ficticio, ¿no?, en el que estás. Ese argumento, esa diferencia entre un mundo y otro, siempre es de naturaleza racional. Es lo que la diferencia de la fantasía, ¿no? En la fantasía, lo que mueve la historia suele ser un elemento mágico, sobrenatural. En la ciencia ficción no. Siempre tiene que haber un elemento racional de la naturaleza que sea. Entonces, en ese sentido, está completamente relacionado. Y muchas veces la retroalimentación va en las dos Sí. direcciones, ¿no? La ciencia ayuda a crear escenarios para la ciencia ficción y la ciencia ficción ayuda a la ciencia a llegar a esos sitios que no puede alcanzar por su propia naturaleza, ¿no? Porque tú tienes tu método científico, tus procesos, tu forma de elaborar teorías y tienes que ceñirte a ellos. La ciencia ficción es literatura, no hace falta que siga ese método científico. Entonces, bueno, puedes darle margen a tu imaginación a partir de conceptos reales que ya se han demostrado e ir un poquito más allá. Hay a este respecto una reflexión tuya que tengo que reconocer que me gusta, eh, que es que muchas veces la ciencia ficción ofrece respuestas Ujú. donde quizá la ciencia se nos quede corta. Es ahí donde entra la ciencia ficción. No nos va a ofrecer ninguna verdad última, ni verdadera, ni definitiva, Ujú. pero al menos permite imaginarla, que ya es un paso. Claro, y al final, si lo piensas, ¿no ha sido toda la ciencia ficción en algún momento? Antes de que Einstein demostrara la teoría de la relatividad, ¿no estaba haciendo ciencia ficción, imaginándose que viajaba a la velocidad de la luz o imaginándose que un rayo de luz se paraba? No, o sea, ¿no eran todos esos experimentos mentales de alguna forma ciencia ficción hasta que luego ya le aplicó el método científico y pudo establecer la teoría? Va un poco también en ese sentido. Oye, seguro que no soy el primero ni el último que te lo va a preguntar. Y no sé si te gusta. Podemos hablar de profecías. Nos dices profecías, o sea, cosas que se vieron en la ciencia ficción y que dices, anda, Sí. mira, esto ya lo estamos viendo. Sí, eso le encanta. Además, cuando doy una charla o cualquier cosa, yo creo que esa es la parte que le gusta a todo el mundo, ¿no? ¿Qué predijo la ciencia ficción? Además, sin querer, porque, porque la verdad me preguntan, ¿no? Y sobre todo en temas de innovación, diseño de futuros, pero no, ¿cómo lo hacían para acertar? Y la respuesta que yo doy es de chiripa. No, porque no intentaban siquiera hacerlo, ¿no? Pero sí, además te he traído algunos ejemplos que sé que, que Que te la gente pueden está gustar. demandando, la gente está demandando. Claro, Yo te voy a poner uno que te lo he copiado. O sea, evidentemente, preparando la entrevista, la similitud de la doble vida, por ejemplo, que tenemos, o el tema del smartphone. ¿No? El smartphone, cuando decía, no, también. yo no tengo un chip, no tenemos un chip en la cabeza, pero ya tengo un smartphone, que es mi vida, lo tengo aquí en un clic, ¿no? Sí, además el smartphone yo creo que se puede remontar, que me acuerde ahora, tendría que buscarlo exactamente, pero creo que nos podemos remontar a Heinlein en los años 40 con un dispositivo parecido. Luego utilizaba teléfonos fijos en algún otro, en alguna otra novela, pero ya lo planteó. Entonces tengo varios, porque mira, hablábamos de la relatividad. Pues en Sí. 1874 Edward Page Mitchell ya planteó este problema de las velocidades relativas y de que cómo sería posible alcanzar una velocidad infinita, ¿no? Que es lo que te decían las leyes de Newton antes de que llegara Einstein y lo que contradecían las leyes de Maxwell cuando se plantearon las leyes del electromagnetismo. Pues hay un relato que se llama El Taquipompo, en el que él ya habla de ese problema de velocidades relativas. O, Explícamelo poco a poco para que lo entienda, ¿eh? A ver, a ver, de velocidades, a ver qué planteaban. tú imagínate que fueras, estás en un andén de una estación, ¿no?
Entonces, o que hay dos personas, una en el andén de la estación y otra en el tren, ¿vale? La que está en el tren, si están las dos paradas, pues están paradas, ¿vale? No hay mayor historia. Imagínate que el tren empieza a andar. Entonces, ¿qué velocidad tiene desde el andén la persona que va en el tren? Tendría la velocidad del tren, ¿no? Si no anda, iría, el que está en el andén la ve alejarse a la velocidad del tren. Ahora suponte que la persona que está en el tren empieza a caminar en el mismo sentido de la marcha del tren. La persona que está en el andén vería que se mueve a una velocidad que es la del tren más la suya caminando, ¿no? Sí. No sé si eso es el principio de relatividad de Galileo. Sí. O sea, si tú pones una cosa dentro de otra cosa y se van todas moviendo, pues una persona que esté quieta va sumando las velocidades, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si tú sigues haciendo eso, extrapolando y subes otro tren encima, otro tren encima y así, podrías alcanzar una velocidad infinita, ¿no? Cosa que la relatividad de Einstein dice que es imposible porque la velocidad máxima es la de la luz. Pues en un relato de ciencia ficción se plantea esto. Todo el relato gira en torno a la idea de resolver el problema de cómo conseguir una velocidad infinita. En que no está nada mal. 1874. Eso es. O sea, estamos hablando de 25 años, 35 años antes de la relatividad. A ver, no hablo de la relatividad ni de que hubiera una velocidad límite, pero sí que el problema estaba en el aire y sale hasta en la ciencia ficción. Luego tienes, bueno, ya el fonotelefoto de Julio Verne de 1889, que es la videoconferencia. Lo que estamos haciendo tú y yo ahora es un fonotelefoto de Verne. ¿Esto lo hacía Verne las en tarjetas 1889? 1889. Bueno, vale. Sí. Es que es curiosísimo. Tarjetas de crédito, por ejemplo, en 1888. Ya existían en 1888 tarjetas de crédito en ciencia ficción. Las imaginó Edward Bellamy en Mirando atrás. No era una tarjeta de crédito tal y como la entendemos ahora, pero era como una especie de tarjeta, cartilla que tú utilizabas para cambiar por bienes. Entonces, claro. A ver, la ciencia ficción no te explica las cosas al detalle, correcto. Te sugiere. Sí, es un poco, ¿no?, lo que nos has dicho antes. Es un poco lo que, o sea, es la perspectiva, cómo ves eso, o sea, que luego se convierte en realidad. Quizás no exactamente igual, pero tiene la misma idea, el mismo espíritu. No sé si lo estoy explicando bien. La idea, yo que sé qué más había. Tenemos la bomba atómica en El mundo se libera de 1914. Voy así de lo más antiguo a lo más nuevo. El radar en 1925, Hugo Gernsback. La psicohistoria de Asimov de 1942, que ahora está de moda con la serie, ¿no?, de Fundación, que se podría asemejar al Big Data, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de análisis parecido. Las esferas de Dyson, que Dyson planteó en 1960, se remonta a una obra de Olaf Stapledon de 1937. O sea, esas megaestructuras estelares para captar la energía de las estrellas, que luego se hizo en física teórica. Olaf Stapledon lo planteaba en una novela. Tengo más cositas. Tiene buena relación. No. Lo que sí te voy a preguntar es, ¿tanto avance tecnológico como estamos viviendo a día de hoy, van a acelerar estas profecías o no? Yo creo que el tema del avance tecnológico es que lo hace a nivel cuantitativo. Quiero decir, a ese nivel sí que estamos evolucionando muy rápido, estamos creando muchísimas invenciones nuevas, estamos realizando todo lo que otros pensaron, que al final es lo que digo siempre, ¿no? El futuro de hoy es el futuro que se imaginaban hace 100 años más o menos, pero nos falta a lo mejor algún cambio a título cualitativo, realmente. El progreso tecnológico sí que va a un nivel exponencial en cuanto a que tenemos a lo mejor procesadores más rápidos, cámaras más mejores o todo lo que quieras, pero a nivel cuantitativo no ha cambiado casi nada en los últimos 100 años. Estamos haciendo mejoras sobre cosas que ya conocemos, entonces... ¿Te asusta? ¿Te asusta tanto avance cuantitativo más que cualitativo? No, pero a lo mejor me da un poco de desesperanza, ¿no? ¿Qué está fallando para que no podamos imaginar cosas nuevas? Porque sí imaginamos cómo mejorar lo que ya tenemos o le buscamos nuevos usos, pero si lo piensas, no ha habido una revolución en la ciencia, al menos en la física. Ahora es posiblemente que en biología con CRISPR y la modificación genética se produzca otra, pero por ejemplo en física, que es mi campo, la última revolución fue hace 100 años, con la relatividad y la física cuántica. Pero no ha cambiado mucho más. Hemos mejorado esas teorías, las hemos refinado, hemos encontrado nuevos indicios, pero seguimos en las mismas ideas.
Bueno, te lo voy a preguntar de otra manera, porque también te lo he leído. La pandemia la has definido como el cisne negro de Taleb. ¿En qué ha desembocado o en qué va a desembocar, desde tu punto de vista? Sí, la pandemia es curioso porque había mucha gente advirtiendo, sobre todo desde el 2002, desde la primera epidemia de SARS-CoV, bueno, de la primera que hubo de un virus de este tipo, pues ya lo venían anunciando Nick Bostrom, Bill Gates, Yuval Noah Harari, que son, quiero decir que no es gente desconocida tampoco, Sí. ni que esté muy loca, ya lo venían preparando para eso. Y ha sido curioso como nos ha pillado tan desprevenidos algo para lo que en realidad ya existían protocolos y que se sabía perfectamente cómo se tenía que actuar frente a ello, ¿no? El problema que yo he visto, o lo que nos ha enseñado, es qué prioridades van a ser las que vamos a tener a partir de ahora. Se hablaba constantemente de la tesitura de salvar vidas o salvar la economía, pero es que eso que se ve reflejado en la pandemia y que al final se han buscado métodos de salvar las dos, es lo que se nos plantea también con el cambio climático y lo que se nos plantea con cualquier otro tipo de crisis que pueda haber en el futuro. Sí. Esto es, o sea, ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestras comodidades, como ha pasado con la pandemia, para salvar vidas? ¿O no importa sacrificar a parte de la población con tal de mantener nuestro estilo de vida? Eso es lo Ujú. que creo que hemos aprendido de la pandemia. Bueno, Y bueno. me parece una lección dura, bastante dura. Desde luego que lo es, desde luego que lo es. Por cierto, ¿qué sería para ti regresar al futuro? Volver a esos futuros que imaginábamos, de los que hablaba antes, volver a ese optimismo del siglo XIX, del siglo XX, volver a un futuro en el que la humanidad realmente llegaba lejos. O sea, no esos futuros que nos muestran ahora de que no hay futuro, ¿no? O sea, ahora el cliché o hacia dónde vamos es, no hay futuro, no te esfuerces, ¿no? A mí me gustaría volver a esos antiguos futuros, a volver a ser optimistas, a volver a pensar que es posible, a volver a abrir nuestra mente al final, a que podemos conseguirlo y que la humanidad tiene todas las herramientas para lograrlo, ¿no? Así que no sé si en vez de regresar al futuro sería regresar al pasado o regresar al futuro pasado o algo similar. Por cierto, que no sé si para eso hace falta ser divergente. Y en eso tú creo que eres un ejemplo. ¿Qué es ser divergente? Ser diferente, distinto, diverso, desigual, según el diccionario, que también te lo he copiado, que tiende a no coincidir con las ideas y tendencias sociales, culturales o económicas de otro. ¿Esto nos puede ayudar? Esta creación divergente que creo que también defiendes nos puede ayudar a volver a ese futuro del que hablas, a ser más optimistas. En cierta medida yo creo que sí, porque cuanto más abras tu visión, tu abanico de posibilidades va a ser más grande. Entonces, buscarás soluciones que hasta ahora no se han encontrado. Quiero decir, si tienes entre dos opciones y siempre tienes dos opciones y es A o B y siempre tienes que elegir A o B, pues siempre vas a repetir una opción que ha elegido otro. Pero si tienes millones de opciones, probablemente, aunque cada vez es más difícil, probablemente des con una que a nadie se le haya ocurrido. Aunque luego hay otra cuestión también, porque lo del pensamiento divergente está muy de moda y lo de tengo que intentar ser súper diferente, súper raro, súper fuera de la norma. Yo creo que hay que tener también un poco de cuidado con esto y aquí te voy a citar a Richard Feynman, que creo que esta frase es absolutamente Cítamelo, imprescindible. cítamelo. Te lo cito. Decía que hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro al suelo. Esto es, creo que hay que Es muy tener, buena. claro, cierto anclaje con la realidad. O sea, pensamiento divergente sí, pero eso no implica que estés absolutamente alienado, desconectado de lo que Sí. pueda estar pasando en el mundo, ¿no? Ujú. La ciencia ficción te ayuda mucho a eso porque es lo que hace, te saca de tu propio mundo pero sin desanclarte de él. O sea, cuando a ti te ponen una historia de alienígenas, en realidad te está hablando de cómo tratarías a los otros, ¿no? A lo diferente, o no sé, o cómo pensarías, o si eres capaz de abstraerte de tu pensamiento humano, ¿no? Poniéndote en el lugar de una especie alienígena. Eso que vemos como los marcianos, qué cosa más, tiene Sí. unas utilidades muy buenas para conocernos a nosotros mismos. Pero una cosa sería pensar en marcianos en plan, pues no sé cómo, no sé si mencionar a lo mejor, yo que sé, Mars Attack o una cosa así muy loca, o pensar en marcianos desde el anclaje a la realidad. O sea, eso es a lo que me refiero. Divergente sí, la ciencia ficción te ayuda a ello. Sí. Cerebro al suelo no. Correcto. Eso. No, pero yo me refería, por ejemplo, ser divergente, que también lo defiendes, es diferentes maneras de narrar. Eso sí, claro. Y en eso, quizás, ahora vamos a hablar,
tu canal de Twitch, del que he hecho referencia antes, puede ser un ejemplo. Es decir, se puede hablar de esto que venimos hablando muchos años, como siempre, o de una manera diferente. Y cambiar la narrativa puede ayudar, ¿o no? ¿Qué me vas a decir que el canal es tuyo? Además, Twitch es un ejemplo en sí mismo, ¿no? Porque todo esto de lo que se hablaba antes a través de libros, de ensayos, o que a lo mejor yo entiendo que se podía hablar incluso en las aulas, pues ahora lo hemos llevado al mundo virtual y lo hemos llevado a un formato que es el de Twitch, en el que hay una persona hablando pero interaccionando a la vez con la gente que le está viendo. Entonces, en ese sentido, hemos cambiado completamente la manera de comunicar y de acercarnos a los temas, ¿no? Y luego aparte, pues sí, yo echaba de menos, y el motivo por el que empecé el canal era que echaba de menos precisamente eso. O sea, que no se estaba, en el mundo de la divulgación parecía que no utilizaban mucho la ciencia ficción para exponer sus historias, sus temas, y en el mundo de la ciencia ficción no estaban utilizando la ciencia. Se ceñía mucho a la literatura, a las humanidades y a la parte puramente literaria y tal. Y no estaba encontrando en un sitio donde se hicieran las dos cosas y pensaba que es un puente magnífico, ¿no? Poder unir ciencias y humanidades a través de la ciencia ficción es una manera diferente de hacer las cosas, entonces, ¿por qué no? No sé. Tampoco es nada nuevo, o sea, es diferente, pero se lleva haciendo muchísimo tiempo. Bueno, pero lo que sí es verdad, Gisela, es que cada vez hay más comunidad. ¿O no? Hay gente que demanda, hay gente que, no sé si la palabra es demandar, pero le despierta interés. Quizás la manera de exponerlo como lo haces tú está generando más interés, más atracción. Lo que me estoy dando cuenta es que los que se pasan por el canal, sobre todo, o gente que no había tenido contacto con la ciencia ficción, de repente se pasa por el canal y dice, yo es que pensaba que la ciencia ficción era otra cosa, ¿no? Nos quedamos con el cliché muchas veces de que tiene que aparecer un robot, una nave espacial, y no sabemos lo que hay detrás. A ver, sí, es muy habitual. Te lo he reconocido al principio. Pues es de manera como... Por cierto, luego igual me echan la bronca, pero ¿cuándo podemos pasarnos por el canal? ¿Nos puedes dar alguna cita? Sí, los martes y los jueves solemos hablar de ciencia. Los martes es las lecciones de física básica de Feynman, que vamos siguiendo su libro, a las 9 de la noche. Los jueves vemos ciencia un poquito más loca, o sea, teoría de cuerdas, hemos estado viendo hace poco cosas de estas. Y los domingos a las 6:30 de la tarde hablamos de ciencia ficción, que además este domingo tocaba distopías. Vamos tocando diferentes temas. Hablamos de inteligencia artificial y lo bueno es que como es una comunicación en dos direcciones, pues al final yo muchas veces llevo un tema y luego el chat empieza a plantearte tus ideas, sus puntos de vista y dices, pues esto no lo había pensado yo, ¿no? Eso es comunidad. Eso es comunidad. Eso es innovar en común. El canal, ¿lo mencionamos o qué? Luego ya que me echen la bronca, pero ¿dónde te podemos ver? Gisvanos, bueno, si Gisela Baños, pues Gisvanos, no me dejan usar la ñ en los nombres, estoy en todas las redes, estoy así. Por cierto, Gisela, ¿hay más mujeres que trabajan en este mundo? Porque también me parece un tema interesante. ¿Tenemos más mujeres que se interesan en este mundo de la ciencia ficción y su relación con la ciencia? ¿O te sientes...? Sí, de hecho, las hubo desde el principio prácticamente. O sea, bueno, una de las madres de la ciencia... Aquí hay un tema de debate, pero bueno, yo el origen de la ciencia ficción lo sitúo en 1600 con Johannes Kepler, pero una de las que ha pasado... Igual. Pero una de las madres de la ciencia ficción fue Mary Shelley, fue una mujer, ¿no? Ella ya es del siglo XIX, pero el Frankenstein de Mary Shelley se considera por muchos teóricos un punto de inflexión. A mí me gusta situarlo antes por otros motivos, pero eso, bueno, ese es otro debate. Y luego en los pulps había un montón de mujeres que escribían. El guión original, el primer borrador del guión del Imperio Contraataca es de una mujer, o sea, estamos hablando ya de cosas mayores. Y en los últimos tiempos sí que ha habido muchos movimientos, sobre todo a la raíz del auge del feminismo, en el que muchas mujeres están haciendo ciencia ficción, pero de índole probablemente mucho más social y mucho más reivindicativa. Esos son los derroteros que están tomando. A nivel científico, sí que es verdad que puede que las mujeres que escriben ciencia ficción dura sean bastantes menos. O sea, si ciencia ficción dura en el sentido de ciencias naturales o en el sentido clásico, las ha habido. Tuvimos la gran reina del cyberpunk, que fue Pat Cadigan. Sí que hay algunas, pero es cierto que en cuanto a ciencia ficción parece que
o nos llama menos o a lo mejor no nos llama menos, o simplemente lo exteriorizamos menos, no lo sé. Pero ya te digo, a nivel social hay una revolución de la ciencia ficción escrita por mujeres muy, muy grande. Bueno, pues eso también, evidentemente, hay que mencionarlo, hay que destacarlo. Termino con dos preguntas y lo acabas de una. El ciberpunk, la revolución informática de los 80, que dio pie a ese género. La pandemia del 2020, ¿a qué género va a dar pie en el futuro? ¿Te animas a decirnos qué tipo? Sí, a lo mejor alguien me mata, ¿eh? Yo creo que la pandemia en sí, no. Pero el contexto actual, dentro del cual ha habido una pandemia que ha acelerado las cosas y ha puesto de manifiesto algunos matices, sí que está creando nuevos tipos de ciencia ficción, aunque para mí no muy optimistas. O sea, igual que en la Edad de Oro era una ciencia ficción muy científica, muy, ya digo, como muy de conquistadores, la de la New Wave fue una ciencia ficción muy reivindicativa, muy social. Luego llegó el cyberpunk y eran pues los niños malos que querían romper con todo, que venían de una sociedad industrial y tal. Me da la impresión de que la ciencia ficción con el tiempo, luego hubo otra época un poquito dura también, parecida a la Edad de Oro, pero me da la impresión de que en los últimos tiempos la ciencia ficción se está desinflando. De que sobre todo a raíz del cyberpunk nos quedamos con el cliché, nos quedamos con el decorado, nos quedamos pues como lo que he contado, las naves, las alienígenas, los robots y los viajes en el tiempo, y no miramos lo que hay detrás. Entonces hay un montón de producción, hay algunas muy buenas, otras más flojitas, que se quedan solo en el cliché y ya lo llamamos ciencia ficción. Yo con eso soy muy crítica, que aparezca un robot no significa que la historia Sí, sea de ciencia ficción. correcto. Y estamos dejando atrás las historias profundas, ¿no? Las que de verdad nos enseñaban algo, que también hay muchos autores ahora como Ted Chiang, Margaret Atwood, Cixin Liu, Richard Morgan, por ejemplo, que creo que lo están haciendo muy bien. Pero me temo que estamos ante una ciencia ficción muy superficial, muy de decorado, muy de... Al final es lo que vemos en redes sociales, muy de que parezca y no que haya, ¿no? De lo Sí, importante es lo que proyecto, no lo que hay detrás. Me da la buena impresión de que frase. se está quedando un poco en eso, de que parezca ciencia ficción pero que no tenga por qué serlo. Y Qué alguien me buena, matará, o sea, lo sé completamente que alguien me mata por decir esto. A mí me parece muy buena frase, o sea que yo no seré, yo no seré. La última, vamos a fomentar también la ciencia ficción y su relación con la ciencia. ¿Qué mensaje le darías, por ejemplo, a la sociedad de fomento que se encarga de organizar, llevamos ya 8 años, estas Weekin, que sirve como escenario para reflexionar, para debatir sobre la innovación desde un punto de vista local? ¿Qué tips le darías? Pues mira, yo siempre digo que la ciencia ficción ha tratado todos los temas. Que cuando tengas una idea, ve a la ciencia ficción y búscala, porque probablemente ya esté ahí, esté desarrollada y te ahorre un montón de trabajo porque alguien lo hizo antes, lamentablemente. Pero eso tiene también otra parte positiva. O sea, otra manera de utilizar la ciencia ficción para todo esto es que es, como decía Mary Poppins, ¿no? El terrón de azúcar, ¿no? Que hace que pase la medicina. La ciencia ficción es una herramienta muy potente y esto creo que lo están viendo en China en los últimos tiempos para acercar la ciencia de una manera amable. Y si tú acercas la ciencia, acercas todo ese espíritu de descubrimiento y de investigación, probablemente tengas gente mucho más creativa. Entonces, la ciencia ficción, tú si enseñas física, por ejemplo, poniendo las ecuaciones tal cual, pues dices, uff, pues a mí no me apetece calcularme la órbita de un satélite, ¿para qué te voy a mentir, no? O mandar una nave a Marte. Pero si lo planteas como todo lo que puedes conseguir a través de la colonización marciana y todo lo que puede suponer para la humanidad, pues a lo mejor empieza a despertar tu interés por esas ecuaciones que son tan áridas y que así de primera no son muy amables. Entonces yo lo veo en esos dos sentidos. Por un lado, recurrir a la ciencia ficción como hemeroteca, pues para comprobar que realmente tus ideas son buenas o para ver si alguien lo pensó, que hay cosas muy locas, seguro que alguien lo pensó. O sea, yo todavía no he encontrado nada que no Incubadora apareciera de, por algún lado. incubadora de ideas, vamos a hacer. Sí, sí, algo así. Y luego, por Bueno, otro lado, pues como terrón de azúcar que te ayuda a acercarte a la ciencia de sí, una manera no tan árida y no tan, tan creatividad. horrorosa como parece. Ujú, Eso es. ujú. Gisela Baños, que no te voy a robar más tiempo, que ha sido un placer y que por lo menos a mí, y estoy seguro que a muchos de los espectadores que nos estén viendo, nos has dado una nueva visión, una visión diferente de la ciencia ficción y de su relación con la ciencia. Muchísimas gracias de verdad por atender la llamada de la Wiki.
No, muchísimas gracias a vosotros y oye, espero de verdad haber podido aportar algo que a lo mejor no es tan conocido, ¿no? Como qué puede llegar a ser la ciencia ficción. Por lo menos espero que, bueno, pues la gente que haya visto esta entrevista le haya picado un poco el gusanillo y que se atreva un poco por lo menos a empezar con alguna novela, a ver qué le parece y a ver si al final está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, por favor, pasad por el canal y me lo decís, por Por supuesto, y Gisban. debatimos. Ahí está, Gisban. Vamos a generar tráfico hacia Gisban, que ya lo tiene, pero vamos a ayudar también. Gisela, muchas gracias. A vosotros. Agur, 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 agur. Gisela Bañosekin egon gara hizketan, Wikin telebistaren beste ekimen berri batekin, zientzia eta fikzioa zen olako erlazioa duten. Hemen uzten dugu Giselaren elkarrizketa, baina gu jarretuko dugu, baditugu beste gai eta beste protagonista. Hemen, Wikin telebistan. Beste bat arte, aio!